Nolita, acá Hola, estamos. ¿cómo andan? Hola, Buen viernes ¿cómo va? para todos, bienvenidos. ¿Cómo va, Cunio? Espectacularmente bien, día viernes, último día de la semana, mucho para festejar, pero fue una semana muy triste porque se nos fue el Cala. Exactamente, fue una semana, la verdad, muy sentida para todos. El hombre que nos hizo reír, era inevitable acordarse de todos esos personajes tan lindos, ¿no? Como el Contra, por ejemplo. Yo le tengo un solo reproche que hacer a Juan Carlos Calabro. Ay, pobre, ahora. Fue la única vez que me hiciste llorar, Cala. Sí. Así que gracias por tantas sonrisas, gracias por todo y hasta siempre, ¿no? Y un beso enorme a Eliana, a Marina y a Coca, sobre todo, que, bueno, desde acá la contención y el apoyo de todos los argentinos. A toda la familia. Bueno, ¿te acordás que te avisé hace como un mes cómo iba a votar la Corte Suprema? Ay, sí, pero antes que nadie. Después vi replicado todo lo que pasó en nuestro programa, en todos los programas. Nos copian, pero está bien, para eso lo hacemos. Sí. Las noticias son para compartirlas. Bueno, ¿viste que dicen que la Presidente vuelve dentro de poquito? Hay versiones que volvería la próxima semana, porque hoy viernes, bueno, estuvo el parte médico que estamos esperando en estas horas, fue a la Fundación Favaloro, y bueno, el martes estaría ya por lo menos hablando, ¿o no? Bueno, a ver, volvemos a pasar información. No le creo a los partes que dicen que la Presidenta está bien. Entonces tenemos que esperar su presencia pronta y tenemos toda la esperanza de su recuperación inmediata y total para que pueda conducir los destinos de la Argentina, porque seguramente en nadie es mejor en manos que la Presidenta electa de los argentinos. Claro. Alguna información dice que esto no va a pasar. Entonces, estamos obligados a decir que tenemos esta información y que deseamos todo lo contrario. Bueno, se hablaba mucho acerca del estrés, ¿no? Del manejo del estrés. O sea, que aunque clínicamente quizás esté bien, pero tiene que manejar el estrés y eso un poco está en manos de Manes, que es un neurólogo de cabecera. Decía alguien que charló un rato largo hace algunas horas conmigo que un corredor de Fórmula 1, cuando le pasan este tipo de cosas, puede volver a la Fórmula 1 a cualquier lado menos para manejar. Claro. Entonces uno se hace la pregunta, la gran pregunta, la grave pregunta de qué pasará si estas fuentes tienen razón. Y entonces se nos abren panoramas donde uno no se imagina a Vudú quedándose para gobernar, uno no se imagina a la señora Beatriz quedándose a gobernar. Que sería la segunda en la línea, ¿no? Sucesoria. Estaría Vudú como vicepresidente y después llegaría ella. Sí, pero ninguno de ellos sería agraciado con el beneplácito del kirchnerismo para quedarse, con lo cual entramos en un terreno lleno de suspicacias. Algunos dicen que le ofrecieron a Lorenzetti, che, quédate tranquilo que si la presi decide irse de vacaciones a Calafate, venís vos. Sí. Otros dicen que Asamblea Legislativa y resolvemos esto. Y todas las fuentes coinciden en que pase lo que pase, todo va a pasar después del 10 de diciembre. Se hablaba también de un 10 de diciembre en donde había una convocatoria y la presidenta en estos 30 años de democracia estaría presente. ¿Vos decís que eso tampoco podría ser posible? Yo digo, tenemos información que desmiente el estado de salud de la Presidente volviendo a gobernar a los argentinos como todos esperamos y queremos que pase. Ojalá. Con lo cual estamos obligados a decirle a todos los que nos miran y nos siguen que así como les dijimos cómo iba a votar la Corte, les anticipamos que tenemos información que dicen que la Presidenta no está tan bien para ejercer en un todo la primera magistratura del Estado argentino, con lo cual, dicho está, ahora hay que esperar y ojalá nos sorprendan con una Presidente con todas las facultades, con todas las luces y con todas las ganas, pero el Estado argentino está más allá de las personas y nosotros estamos obligados a informar. La información es a uno, está chequeada y lo que tenemos que hacer ahora es esperar que se hayan equivocado. También te pregunto con respecto a lo que un poco decían sus hijos, ¿no? Tanto Florencia como Máximo, en algún momento dijeron, Néstor, papá no se cuidó, lo perdimos por la política, mamá, vos cuidate. ¿Podría influir un poco la decisión de los hijos en esto, si es así, si es lo que vos contás? Yo creo que esto es una cuestión clínica, una cuestión médica y definitivamente no es una cuestión de voluntad, sino de capacidad de afrontar las decisiones de la primera magistratura del Estado argentino que conllevan la necesidad de estar 10 puntos, ni 6, ni 5, ni 4. Así que esperemos que sea 10 puntos y pronto. Queda el signo de interrogación y sabremos en pocas horas más si estábamos equivocados o no. Bueno, igualmente deseamos La pronta pronta y mejoría mejor a la presidenta de todos los argentinos. Bueno. Tenemos un invitado. Sí, ahora le voy a explicar por qué modernizó la política. ¿Por qué? Viste que yo dije Porque así, la promo, vos me dijiste. preguntó por qué. Iván Petrella Claro. modernizó la política. Él te ¿Y por preguntó, qué? ¿y por qué yo? Bueno, ahora le cuento. ¿Querés que le cuente? ¿Sí? ¿Le contamos? Le ¿Vamos? contamos, pero le preguntamos. Le preguntamos Bueno, también. bueno, Vamos, después te voy a vení, contar algo de los acompañame. trapitos. Ah, bueno. ¿cómo ¿Te no? bancás a los trapitos?
Y yo siempre le doy una Yo moneda, no pero le doy el tema nada. es cuando tengo que estacionar y me piden 50 pesos, 20 50 pesos, pesos, 20 sí, pesos. y justo no tengo nada, Bueno. es complicado. Yo no le doy nada. Iván, ¿Cómo le va, bienvenido, Petrela? gracias. Bien, bienvenido, Gracias. ¿eh? No, por por favor. favor. Diputado electo por la ciudad. Así es. Sí. Así es. Ganó. Así es. Así es, todos aciertos hasta acá. Y Sí. modernizó la política. Y ahí, mira, no Y sé ahí- qué ahí- decir. ¿Y por qué? Ahora, ¿y por Y qué? también hay que decir que no gané yo, ¿no? Ganó una lista, ganó una gestión, ganó un equipo, digamos. Dio la casualidad que yo encabezaba la lista. O sea, si le tenemos que poner un nombre al triunfo sería ganó Macri. Ganó Mauricio. Sí. Bueno, a ver, yo digo que usted modernizó la política porque viene con usos y costumbres distintos a los que tradicionalmente se utilizan en una campaña. Entonces yo la primera vez que hablé con usted por radio, en nuestro programa, que vamos todos los días de 6 a 12 por AM 1240 cadena 1, 1240. me sorprendí porque encontré una persona que hablaba distinto, que venía de otro lado y que hasta le sorprendían ciertos códigos de la política que no son los propios, anda en bicicleta. Está bien. ¿Es hincha de qué club? River. Se lo dice decir a propósito. Es porque es de Boca, claro. Y aparte de eso, bueno, me hablaba de la fundación en la cual trabaja, los proyectos que trabajaba para el desarrollo de la ciudad, que ahora los tendrá que llevar a la legislatura. Yo creo que usted modernizó la política porque moderno no es nuevo, es moderno. Y hay mucha gente como Miguel del Cel, que ha modernizado el estilo de hacer política en Santa Fe, usted en la ciudad, gente nueva, con metodologías nuevas, pensamiento nuevo. Llega a la legislatura y usted va a ser uno más del bloque que levante la mano porque lo pide Macri, o usted se la banca con Macri y le dice, estás equivocado, Mauricio. Mira, te digo lo que he hablado con Mauricio y con otras personas del partido. Mauricio, cuando a mí me pregunta si me interesa encabezar la lista, y yo le digo obviamente que sí, que para mí fue un honor y un orgullo encabezar la lista, él me dice, mira, yo sé que venís de la academia y sé que los códigos de la academia son códigos siempre de objetividad, de análisis distante de una realidad, para mirarlo desde todos los puntos de vista posibles. Eso es lo que se hace desde la academia. Se presentan todas las alternativas y se tratan de encarar de manera igual. Entonces, él reconoce que yo tengo ese aspecto de mi ser, es parte de mi gen, y por ende, ¿viste?, no puedo votar todo si hay algo que realmente creo que está mal. Y él me dijo que él espera que yo, en ese caso, se lo diga. O sea, no es una tara, es una virtud. Bueno, yo creo que es una virtud y en el PRO hay muchos casos que se dio esto, ¿no? Digo, hay muchas políticas, algunas que tienen que ver, digamos, que se han votado en los últimos años, que tienen que ver con libertad de conciencia, por ejemplo, donde uno puede discrepar. Está bien. Digamos, la verdad es que es un espacio muy plural, diverso, y donde se dan muchas discusiones internas que tienen que ver con valores, en muchos casos. Y ahí, bueno, los valores influyen en cómo uno vota. O sea, Claro, que yo me pero- siento con la libertad de poder discrepar si siento que hace falta realmente. Un poco lo que vos decís tiene que ver con quizás la política tradicional. Se piensa que directamente si el Partido Justicialista vota de una manera, todos tienen que Verticalizarse. alinearse. Claro. Claro, es que el PRO, creo yo, es, no quiero decir el único, tampoco quiero decir el primero porque no sé, pero no es un partido tradicional en la Argentina. Digamos, hay algunos elementos que lo hacen muy distinto de otros partidos políticos. Por ejemplo, el estilo de liderazgo de Mauricio. Nosotros estamos muy acostumbrados en la Argentina a un liderazgo mesiánico, caudillesco, donde uno encarna la patria, donde por eso el opositor a veces es antipatria. Y Mauricio conduce de manera mucho más humilde, sin grandes discursos, a través de la formación de equipos. Esa es una diferencia. También somos distintos en el sentido que no tenemos lo que yo llamaría prejuicios ideológicos. Digamos, buscamos soluciones, sean de derecha, tradicionalmente concebido, sea de izquierda, buscamos cosas que funcionen y que solucionen la vida, mejoren la vida de la gente. Y por otro lado, somos un partido político que no tiene, a ver cómo explicarlo de manera simple, que no tiene un interés en el status quo político en la Argentina, ¿no? Que son dos opciones que se imaginan muchos analistas. Por un lado, o tenés un bipartidismo, algo desequilibrado, ¿no? Radicales, peronistas y peronistas con mayor peso, porque es la realidad. Sí. O hay otros analistas que se imaginan que el futuro político de la Argentina en el siglo XXI va a ser una eterna sucesión de peronistas. ¿No? Esas dos opciones son el status quo. Nosotros pensamos que vale la pena apostar a algo distinto. Gente nueva, como decías vos, otra manera de concebir el liderazgo, otra manera de entender y buscar solucionar los problemas, pensando que se puede romper el status quo político y que hay gente que quiere votar algo distinto. Ahora, ¿ustedes son un partido político, como dijo usted recién, o son un espacio? Porque veo que ahora está de moda decir espacio. Sí. Perdiendo la tradición del partido político y generando un mecanismo político novedoso, por lo menos para los que somos militantes de muchos años, que es hablar de espacio. Es algo sin fronteras, sin límites, sin contenido, un espacio. También puede un espacio
recibir a muchos partidos, ¿no? Es como una idea también Sí, de no encasillarse. me pregunto si hay una diferencia real o si es una diferencia de palabras nomás. Yo creo que somos un partido. ¿Y por qué? Porque aunque tenemos gente que viene del radicalismo o el peronismo, o personas como yo, que esta es la primera incursión en la política partidaria, vienen de distintos lugares, pero se forma una coherencia en cuanto a la visión de futuro de la Argentina. Miren, hay otras agrupaciones hoy o espacios donde cuando uno mira, por ejemplo, ¿Ve que le salió la palabra espacio? ¿viste? Sí. No, pero para usar las mismas palabras, uno ve cómo votaron, ¿viste? Qué sé yo, Radicalismo, Proyecto Sur, uno mira cómo votaron a partir de las últimas elecciones o incluso antes de las últimas elecciones, ¿viste? No tienen esa unidad de coherencia, de visión de país que los podría hacer que son un partido, ¿no? El espacio más difuso. Nosotros somos un partido, la verdad, somos un partido, y está el compromiso real de Mauricio y del PRO de consolidar una identidad que sea viable, no para el 2015 solamente, pero de acá 20, 30, 40, 50 años, otro partido con vocación de poder, porque desde el poder es que se pueden cambiar las cosas. Digamos, no queremos ser oposición, construimos para ser alternativa de gobierno, esa es la meta. Ahora, partido implica en sí mismo la etimología de la palabra parte, son una parte. Pero tienen que gobernar el todo. Y en ese antagonismo de gobernar el todo parece que en la Argentina es pendular. Pasa de un extremo al otro, no se encuentra el justo medio donde se puedan desarrollar políticas de Estado de largo plazo. Entonces, en esto que usted decía, bueno, los radicales, los peronistas, ustedes hablan de la tercera vía. La pregunta es, ¿la tercera vía está pavimentada o llena de baches? Bueno, la estamos pavimentando. La están pavimentando. ¿No? La estamos pavimentando. Bueno, es un desafío enorme, obviamente, pero digamos, creo que es un desafío muy lindo porque tiene una cuota de ilusión y utopía, ¿no? Que le falta mucho a la política argentina. Y creo que... Ah, entonces son de izquierda. Bueno, digamos, yo creo que el PRO es un espacio que incluye muchos valores que serían tradicionalmente asociados con la izquierda. Por ejemplo, la de igualar oportunidades, la de favorecer a los más débiles. Eso es algo que se hace desde el PRO siempre. Digamos, 2 de cada 3 pesos del presupuesto de la ciudad es educación, salud y acción social. Es un presupuesto claramente marcado por un enfoque social, de preocupación social. Y antes históricamente era del peronismo, ¿no? Si pienso en lo social, tenía hoy quizás está más ligado a la izquierda, pero en su momento fue más ligado esa preocupación social al peronismo. Sí, hay que dividir, en mi opinión, ¿no?, la retórica de la realidad. Yo creo que casi todos los partidos políticos argentinos tienen una retórica de preocupación social, etc. Pero pues hay pocos partidos que lo trabajan de manera seria, porque una preocupación social no es solamente el plan social. Digamos, el plan social, la asignación universal por hijo, hace falta hacerla por ley, ¿no? Es un decreto, hace falta hacerla transparente, no lo es, y hace falta que los aumentos sean de acuerdo a la inflación, automáticos, y no cuando se le ocurra a la mandataria de turno. O sea que eso hace falta, pero eso solo, sin inversión, sin creación de empleo, sin un marco macroeconómico que promueva la inflación y el empleo, el plan social de por sí solo genera dependencia y clientelismo. Y eso es absolutamente en contra de los valores sociales que buscamos promulgar. Ahora, Petrella, la realidad es que si generara clientelismo no hubieran perdido, porque reparten tanto que si le hubieran votado todo lo que lo reciben hubieran ganado. O sea que de alguna manera la gente le ha puesto límite y aquellos que reciben esos mismos planes sociales le dijeron gracias con la mano izquierda y le votaron con la mano derecha. Sí, totalmente de acuerdo, porque la gente es inteligente. Claramente, bueno, por eso digo, o sea, sí. yo escucho mucho esto de clientelismo, la gente ha votado perfecto, o sea, ha recibido lo que se merece por derecho propio y ha votado a conciencia ejerciendo por lo menos su hubo libertad, una pérdida, ¿no? De 12 millones a 7 millones, digo, hubo como una pérdida si uno lo piensa a nivel Ahora, si uno país. cuantifica lo que distribuyen con lo que sacaron en voto, claramente no es lineal distribuir con recibir votos, ¿no? O sea, ha quedado claro. No, y eso es porque la democracia funciona. Claramente. La democracia funciona por eso, porque la gente es mucho más inteligente de lo que los políticos muchas veces creen que lo son. Y la gente y los ciudadanos, y yo lo vi esto en la campaña, la verdad, la gente está cansada de que le mientan, ¿no? Y la gente sabe que le mienten, por la inflación, por presupuestos que tienen un índice de inflación, ¿viste?, escandalosamente bajo. Y creo que, para mí, digamos, durante la campaña nosotros teníamos reuniones con vecinos todas las tardes. ¿Qué decían? ¿Qué era lo que más le preocupaba al vecino? Mira, algunas cosas obvias y algunas cosas no tan obvias. Sí. Algunas cosas obvias tenían que ver, vos sacaste, lo mencionaste recién antes en tu presentación, tema trapitos, tema mochochorros, etcétera, que la gente tiene que saber, porque a mí me preguntaban,
que no se puede hacer nada sin una ley desde la legislatura. El PRO quiso pasar leyes hace 1 o 2 años, la oposición no acompañó, no tenemos mayoría, o sea que no pudimos pasar la ley. Ahora vamos a intentar de nuevo el año que viene, ojalá nos acompañe la oposición. O sea que esos temas de ocupación del espacio público, motochorros, trapitos, temas de convivencia y seguridad diaria salía mucho. Después salían temas que la verdad son más de índole nacional, inflación, narcotráfico, pero después volviendo al tema de la honestidad y la mentira, mucha gente durante la campaña me decía, qué bien que el presupuesto de la ciudad va con la inflación verdadera. Porque un presupuesto es básicamente un contrato entre un gobierno y la ciudadanía. Claro. Y ningún contrato se puede basar en la mentira. O sea que esos gestos, que parecen chiquitos, pero que tienen una enorme relevancia nacional y requieren de gran valentía nacional, la gente los reconoce también. Ahora, me voy a poner en opositor. Entonces, esto es un debate, usted Sí, viene acá a veníamos convencer. también, veníamos No, también. usted viene a convencer a todo el ¿Por mundo. qué? Y yo, el PRO, porque sí, porque hay que checar. Pero hablaba de los valores. Ah, sí, no. pero ahora Bueno. yo le voy a decir, me miro a cámara y le digo, ¿sabe qué pasa, Petrella? Ustedes administran un consorcio, ustedes no son un partido político. Agarraron la ciudad es rica, y ustedes barren, alumbrado, barrio y limpieza. Entonces ustedes quieren que el país se transforme en un consorcio. Y el país no es un consorcio, es una obra en construcción. Y ustedes no la entienden. Ustedes tienen la concepción liberal de que todo se arregla con plata y en el país no hay plata. O sea que Macri de ninguna manera puede ser presidente. Mirá, estoy en desacuerdo. Bueno, a ver, Está bien, está bien, está bien. Pero hay distintos niveles acá, digamos. Sáqueme de dijiste, este discurso, a dijiste ver. muchas cosas, ¿no? A ver. Por un lado, es cierto que la ciudad de Buenos Aires es el distrito más rico del país, pero nosotros recibimos una ciudad destruida. Digamos, emergencia edilicia, el 75% de los colegios en estado de emergencia, una emergencia votada por la legislatura antes que asumiéramos. Y sin gas. Y sin gas, o sea que recibimos una ciudad en estado calamitoso de servicios básicos. Lo pudimos levantar. Ahora, lo que quiero resaltar es tu idea de que se gobierna como si fuera un consorcio. Y no es así. Porque este es un problema que la gente tiene que reconocer. ¿Te dolió, No, te no, dolió pero el escuchá, consorcio? escuchá. Fue fuerte, Porque fue fuerte. mucha gente dice, o mucha gente se resigna a la política de siempre, porque se dice y se escucha, entre comillas, solamente el peronismo puede gobernar, ¿no? Y ojo, yo esto lo digo con todo respeto por el peronismo, que ha sido una influencia enorme en la política del país y que lo seguirá siendo y que tiene gente muy valiosa y de gran trayectoria. Pero en la ciudad de Buenos Aires, nosotros demostramos que podemos gobernar. O sea, gobernamos uno de los distritos más complicados, con un gobierno nacional que te juega todo en contra, en condiciones políticas muy adversas. Y pudimos gobernar y gobernar bien. Nosotros desde el PRO hablamos mucho de gestión, ¿no? Y la verdad, yo que vengo de la filosofía y la teoría política, no es una palabra que me encanta, porque tiene este olorcito Ahí estamos muy a cerca, consorcio, ahí estamos muy como decís cerca. vos. Pero la realidad es que para gestionar bien, antes tenés que haber creado la capacidad de gobernar. Y lo pudimos hacer, lo pudo hacer Mauricio. Por eso se gestiona bien, porque hay capacidad de gobierno. Cuando Y uno si hay- ve, sí. cuando uno ve la ciudad hoy, ve la obra del Metrobús que se hizo posible, que la verdad que aliviana un montón el tránsito para mucha gente y le soluciona la vida concreta de la gente, realmente. Hay muchas obras no entendidas, como fue las ciclovías, y que al principio han dicho de todo, pero la gente ya se va amigando con la bicicleta y se va amigando con esta idea de ahora va a ser salir de su barrio y llegar al centro. Se ve una ciudad distinta, la verdad se ve que la ciudad cambia. Y la pregunta es, ¿cómo hicieron para quebrar esta idea primera, cuando empiezan el gobierno nacional a decirles nada se puede hacer, y empezar a hacer cosas? ¿Desde dónde pudieron hacer ese cambio, no? Bueno, es trabajo, no es otra cosa, es hacer los deberes y trabajar. Y también es cierto, ¿no? Como recibimos la ciudad en muy malas condiciones, hubo un proceso de lo que yo podría llamar normalizar la infraestructura de la ciudad. Y de ahí empezar a invertir a futuro. Y lo que se está viendo hoy es la consecuencia de, por un lado, la normalización y después la inversión que se empieza a ver. Porque el tránsito mejora no solamente por el Metrobús, sino porque hoy ya tenemos inaugurados, no sé si son 40, 50 o 70, bajo nivel, que son obras que se van haciendo todos los días. Que no se ven necesariamente, no salen en los medios, pero mejoran el tránsito. Y que son molestas muchas veces, porque la construcción de un bajo a nivel es molesta para todos, ¿no? Obviamente, pero la gente reconoce que es lo que hay que hacer. Digamos, de nuevo, como parte de la campaña, a mí me tocó obviamente ir a inauguraciones. Claro. Y gente, a mí, la verdad que me cuesta creerlo, de lo insólito que parece, pero todo el tiempo alguien se acercaba, te saludaba y te decía, ¿sabes? La primera vez que vinieron a prometer esta obra,
fue hace 50 años. Y después volvieron hace 10, volvieron hace... ¿viste? Y recién ahora se hacen. La verdad es increíble la cantidad de veces que políticos hacen promesas que después no cumplen. Le voy a contar una anécdota que es real y de alguna manera le va a quedar de ejemplo. Dicen que allá en el sur, una vez en el Bolsón, en Río Negro, después de prometer la autopista que unía Bariloche con Bolsón por 15ª vez, Sí. antes que finalmente se concretara realmente, se hizo una reunión y el intendente de Bolsón le prometió a todo el pueblo, reunido en la plaza, que se iba a hacer la ruta. Y un gaucho salió del fondo y le dijo, mire, si usted la hace, yo la techo. Ustedes han dado vuelta a esto y de alguna manera cuando ustedes dicen vamos a hacer, la gente les cree. Sí. Pero igual no me contestó lo del portero. Yo le propongo Del algo. portero. Del De portero Macri, del consorcio. del ¿Qué? consorcio. No Jefe de no consorcio. usaste la palabra portero. No, no. Bueno, el que abre, saca la basura, la ve. Bueno, no, pero es distinto. es El nuestro- encargado es sí. distinto que el consorcio. Bueno, es el otra- jefe de consorcio. Bueno, es otra Mauricio cosa. es claramente nuestro candidato presidencial, eso no hay ninguna duda. pero- ¿Alcanza con tener buena gestión en una ciudad para aspirar a ser presidente? Porque la Rúa también era un buen intendente. Mirá, yo creo que es una base. Obviamente no es lo único. Pero por un lado, lo que buscamos, y es un desafío al 2015, es llevar nuestro mensaje de que se puede cambiar no solamente el país, sino la manera de hacer política, como hicimos en la ciudad a nivel nacional. Y por otro lado, la construcción nacional. Y si uno mira los resultados de las últimas elecciones, ahora de hace un par de semanas, uno ve que, por ejemplo, el PRO a nivel nacional creció de manera enorme. Por primera vez tenemos senadores y diputados. 21 diputados nacionales. Sí. 3 Córdoba, senadores. Santa Fe, Un saludo a La Miguel Pampa, Tercel, un amigo. San Juan, estaré olvidando varios seguramente. Macalister en La Pampa. Macalister en La Pampa. Pampa, etc. Si hace 2 años alguien decía que el PRO iba a tener 21 diputados y Diputados senadores y de varias provincias, las provincias más importantes, hubieras dicho es una locura. Pero une pero el se PRO, logró. antes Se de ir logró. a los trapitos, une el PRO esta idea de por qué no se juntan, digo, porque había, me parece previo a las PASO, una idea de la gente de decir, ¿y por qué no se juntan? Como diciendo, solucionen todo, amíguense, no se peleen, me parece que Bueno, eso pero es un hace poco... 10 años decían que se vayan todos. Es medio peligroso Está escuchar lo que bien, dice la está gente, bien, ¿no? pero digo, quizás en esta idea de, por un lado podemos pensar en UNE, pero también podemos pensar en un lugar que una a mucha gente de diferentes lugares. ¿Ustedes piensan que captaron esta idea de pedido de la gente? Mira, yo creo que hay que escuchar siempre a la gente. Digamos, uno desde su rol de político o jefe de gobierno después decide qué hacer, obviamente. Mira, el PRO es un espacio que está abierto, o sea que le damos la bienvenida a quien se quiera sumar a una visión de país y a un proyecto de cambio en la política. Ahora, cuando uno mira muchos de los otros partidos o espacios, la palabra que quieras usar, uno ve también que hay mucha gente de larga trayectoria, pero que también se recicla buscando permanecer cerca a quien se vislumbra tal vez o quienes se interpretan podrían ser el próximo presidente o el próximo poder de turno. Y nosotros creemos que la política no se hace para eso, se hace para cambiar el rumbo del país y no para estar cerca del poder. O sea que bueno, digamos, hay gente que realmente quiere sumarse a un proyecto de país, que se encarna en la ciudad y que buscamos llevar a nivel nacional, están más que bienvenidos, las puertas están abiertas. Le vamos a proponer que escuche al diputado Garayalde, Dale. uno de los autores del proyecto para eliminar los trapitos de la Ciudad de Buenos Aires, del cual anticipo estoy absolutamente de acuerdo. Así que en este programa solemos decir lo que pensamos para que la gente sepa que somos objetivos pero con posición, ¿no? Con lo cual le hice una nota en la legislatura, el proyecto está presentado, lleva la firma de Ritondo, de Garayalde y de otros diputados, creo que son 4 en total los que lo firman, 4 manos. Escucha a Garayalde y a la vuelta le pregunto si Macri sabe y quiere un Estado-Nación. Un Estado-nación. ¿Los trapitos primero? Dale. Vamos. Diputado Garayalde, buenas tardes. La pregunta que hoy se hace a la sociedad es ¿de qué se trata el proyecto de eliminar los trapitos de las calles de la Ciudad de Buenos Aires? Bueno, lo que se está trabajando es en respuesta a una demanda social que la gente de la Ciudad de Buenos Aires está harta de que no pueda estacionar en ningún lugar público y gratuito si no es amenazada por alguien que le quiere cobrar una retribución cuando no corresponde, en base a un acto ilegal. La realidad es que nosotros lo que queremos es prohibirlo, porque la propuesta de la oposición es reglamentarlo, pero reglamentar una actividad ilegal daría pie para que tengamos que
reglamentar de aquí en adelante todas las actividades ilegales que se ejercen en la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, yo siempre digo que si una persona mañana me barre la puerta de mi casa y no me deja, cuando salgo me dice que si no le doy 20 pesos no me deja pasar, también estaría en la misma línea. O, por ejemplo, si alguien se pusiera en la puerta un canil y no dejara pasar a nadie si no le pagara una retribución. La realidad es que estas retribuciones que se exigen en la mayoría de los casos en un tono amenazante, en lugares donde no corresponde. Entonces, bueno, la realidad es que nosotros pensamos que la mejor manera de combatir estas mafias, que si bien no son todos, pero sí la mayoría, porque es un negocio millonario, estamos hablando de 4 millones de pesos diarios, estamos hablando de 20.000 trapitos en la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, bueno, estamos hablando de una cantidad, digamos, que no es que es 1 o 2 personas que trabajan de mera subsistencia, sino que estamos hablando de 20.000 trapitos en toda la Ciudad de Buenos Aires a un costo de 4 millones de pesos por día y un promedio más o menos de 6.000 pesos que hace cada uno. Con lo cual, digamos, es una actividad que tiene muy redituable y que está en manos de la mafia, y que los que trabajan realmente en mera subsistencia tendrían que estar comprendidos dentro de la red de protección social de la Ciudad de Buenos Aires, que inclusive es compatible con los planes sociales de la Nación, con el plan Trabajar y también con el plan de asignación universal por hijos, con lo cual no tendríamos que tener este tipo de flagelo hoy en la calle. Bueno, ahí lo veíamos, ¿no? A Garayalde hablándote acerca de Compañero del proyecto. señor va a ser en la Claro, Cámara. en la legislatura, ¿Ya exactamente. se conocen con Garayalde? Sí. Bueno, a mí me gusta hablar con él, porque le pone filosofía al PRO. Y está bien, bueno, es un hombre que viene de la teología, de la bueno, eso me filosofía, gusta, de pensar, ¿no? ¿Vos decís de teología porque van a tener que rezar mucho para ganar? No, pero bueno, Pero, es su especialidad. a ver, los trapitos, y nos tenemos que ir. Qué rápido se pasa. Qué rápido se pasa el programa. Cuando Bueno, la dicha pero es ¿qué se buena. hace con los trapitos, no? Es cierto. Bueno, yo creo que nadie puede arrogarse el derecho de privatizar el espacio público. Digamos, nadie puede cobrar por estacionar en un lugar donde cualquiera debería poder estacionar. Obviamente hay programas que ya existen de inclusión social, de capacidad laboral, que es la manera de encarar este tema, pero no podemos permitir que se cobre por estacionar en lugares donde no se debería cobrar. Digamos, me parece que es de sentido común, realmente. Porque en algún momento se hablaban de tarifas, de precios, ¿no? De quizás ponerle alguna inscripción a esta gente. Sí, eso era un proyecto de partidos de la oposición Claro. que Juancito Cavalier. Mauricio vetó, porque nos parece que nadie puede abrogarse el derecho de privatizar y cobrar por algo que es público. Bueno, le voy a decir lo más importante de todo el programa. A ver. Y con esto nos vamos. ¿Va a volver? Obviamente, y me contaron ustedes que después hay tango. Sí, Yo no me puedo quedar esta claro. vez, pero la próxima vez invíteme que ¿Promete que baila Pero tango? baila tango. 15 segundos de papelón, si la chica Se baila, anima. puedo hacer. Bueno, listo. Queda comprometido en cámara. Sí, por supuesto. Viene a Tango y Política y baila Iván Petrella. Sí, no le hablamos nada de De política. nada de política, viene a divertirse y a Viene pasar con divertirse. nosotros un rato agradable. Exactamente. A disposición. Muchas Bárbaro. gracias. Lo más interesante del programa y la frase más importante que usted se tiene que guardar es feliz cumpleaños. Y feliz Muchas gracias. cumpleaños, Muchas claro. gracias. Otro escorpiano. De acá me voy a comer torta a lo mi viejo. Bueno, Muy bien, bienvenido. muy bien. Un Tuvimos beso una muy semana grande. así de festejos, el mío fue el El- 6. la así señora que- cumpleaños también. Sí, también, Feliz así que cumpleaños. estamos, gracias. Feliz Semana de Pero- festejos. Pero ya cumplió el doble que usted. Sí, obvio, Bueno. mucho más grande, una persona muy mayor. Chau, nos vemos el viernes 21:30. Chau, Gracias. chau, chau.